Otra debutante, Iris Junio, ha roto todos los récords de precocidad, incluido el de Ricky Rubio cuando se estrenó en la ACB. Con 14 años, 6 meses y 17 días, esta canaria es ya la jugadora más joven de la Liga Femenina de Baloncesto desde que se creó en 1996. Después de haber conseguido tantas cosas cuando era pequeña, cuando me fui a Estados Unidos, yo misma me ponía presión entrenando, jugando, me ponía unas expectativas y al no conseguirla yo creo que me ponía más presión de la que debería ponerme y eso me causaba ansiedad y desembocó en una depresión. No podía dormir bien, me levantaba ya con ansiedad, iba a clase con ansiedad, el entrenamiento me ponía nerviosa y no quería entrenar, no quería estar al lado de una pelota de baloncesto y la verdad que lo pasé bastante mal. Every game, and that's just part of the ethos of this team, and it's been that kind of game, kind of a grinded out game so far. Umbelito up and one. The Orange forgot all about her inside the paint. Second half, Carl. The turnovers have continued to pile up for them, and they've struggled to have scoring threats outside of Amaya O'Brien as Umbelito finishes there, but Syracuse seems to have keyed it. Both teams have gotten a little bit sloppy handling the ball, but she continued. Comita, no, coge el rebote, Junio, y 2+1 para Iris. Vamos a sumergirnos en los inicios y la trayectoria de Iris Embulito. Y como no puede ser de otra manera, tenemos que empezar por el principio, en su tierra natal. La isla de Gran Canaria, en el archipiélago afortunado. Las calles, playas y montañas de esta isla vieron crecer una niña que estaba predestinada a jugar a baloncesto incluso desde antes de nacer. De tal palo tal astilla. Iris es hija de Puri Embulito, destacada jugadora del entonces Quérrigo, luego Sandre y ahora Gran Canaria, y que también fue internacional con la selección española. Muy pronto conoció Iris Junio la pasión del baloncesto, porque pocos meses antes de nacer, en este pabellón del Centro Social de Deportes de Gran Canaria, vivió la final de la Copa Liliana Ronchetti en el vientre de su madre. Una final que ganaría el que luego sería su equipo, el Sanda Gran Canaria. Iris estaba predestinada a jugar a baloncesto y empezó a hacerlo desde muy pequeña. Con tan solo 5 o 6 años ya tenía una pelota naranja entre sus manos. Además, se notaba mucho que es algo que llevaba en el ADN. No tardó en destacar entre las de su edad y tener destellos de ser una jugadora que si se quería dedicar a esto podría llegar muy lejos. Solamente era una niña, pero claro, hay que ver el contexto, de ser hija de exjugadora y tener buenas habilidades con el balón. Su narrativa empezó a construirse de una gran forma, seguramente sin que ella fuera consciente todavía. Iris nació el 26 de marzo del año 1999, y poco más de una década después su nombre estaba empezando a hacerse muy reconocido dentro del mundo del baloncesto. Y en los primeros años de su trayectoria no solamente destacaba en la isla, sino también en el archipiélago y en las oportunidades que tenía de jugar a nivel nacional. Cada año que pasaba, el techo de Iris parecía que estaba más alto. Ganaba muchísimos premios a nivel individual y era una líder espectacular para un Gran Canaria que hacía grandes participaciones en todos los torneos de inferiores. Con lo que estaba haciendo Embulito con tan solo 12 y 13 años, ya había demostrado de sobra que era una de las mejores jugadoras de su generación. Todo el mundo pensaba que el futuro del baloncesto femenino español iba a pasar por sus manos. Y no era algo que se decía por decir, ya que Iris cada vez que saltaba a la pista demostraba que era una jugadora determinante y muy especial. Algo que se veía reflejado en que normalmente la subían de categoría. Y no solamente en el Gran Canaria, sino también con la selección española, donde se iba haciendo un hueco poco a poco en las inferiores.
Iris, que recordemos que es del año 1999, debutó con la sub-16 en 2013, yendo bastante por delante de su edad. Y de este año 2013 vamos a hablar bastante, ya que marcó un antes y un después para Iris y logró hacer un hito histórico en el baloncesto español. El impacto que había tenido en Gran Canaria, temporada tras temporada y categoría tras categoría, mostrando un gran dominio en todas, le iban a llevar a lo más alto muy pronto. Y que su evolución haya sido tan buena no es casualidad, ya que además de tener muchísimo talento y carácter, también tenía una gran ética de trabajo. Ha habido muchos casos de jóvenes talentosas que por no forzarse tanto no han llegado a lo que se esperaba de ellas, e Iris no entra en esa lista. Tenía muy claros sus objetivos y no dejaba de enfocarse en ellos. Vamos a recapitular un poco. Estamos a mediados del año 2013 y la gran oportunidad de Iris se encontraba en el horizonte. El primer equipo del conjunto canario la estaba esperando para que hiciera su irrupción en la élite. Con tan solo 14 años, 6 meses y 16 días, Embulito debutó en la primera división y batió el récord de precocidad que tenía Ricky Rubio en la ACB, siendo la jugadora que llega a categoría profesional más joven. Años atrás ya se había hablado bastante de ella, porque era una jugadora que despuntaba muchísimo en todos los torneos que jugaba. Pero claro, cuando llegó tan joven a la élite, todo cambió de repente y pasó muy rápido para Embulito. El matrimonio Guillermo Junio y Puri Embulito disfruta de una tarde de domingo más especial que nunca. Saborean leyendo los periódicos el récord de su joven hija Iris. Con 14 años debuta con el Gran Canaria en la Liga Femenina de Baloncesto y la familia Junio goza hoy de la mejor noticia. Estaba muy nerviosa, sobre todo cuando ya me dijeron en plan que fuera a la pista, pues ahí sí que ya estaba como temblando, pero tenía muchas ganas de jugar. Iris Junio, base de 1,82 de altura, pisa firme y lanza alto. A sus 14 años ya ha sido campeona de España infantil y cadete con el Gran Canaria y con la selección española sub-16, campeona de Europa en el mes de agosto de este mismo año. Llegar a la absoluta, jugar a la absoluta como base titular. Primera entrenadora de Iris, su madre sufrió en el debut de su hija. Cada vez que decía, ay, coge ese balón, corre más, corre. Y yo hablando aquí y los hermanos mirando, me dice, pero si no te está oyendo. Iris tuvo además un debut triunfal en la liga, ya que con su equipo ganó en la cancha del Guipúzcoa. Aportó a la victoria del Gran Canaria 10 puntos. Llegó a un punto en el que cada vez que se escuchaba el nombre de Iris Embulito iba acompañado de grandes elogios diciendo que era el futuro del baloncesto español. Disfrutar de este gran promesa del baloncesto español con 13 años en ese campeonato y recordemos su precocidad porque con 14 ha debutado ya en Liga Femenina. Correcto, sí, la verdad es que una jugadora con un talento especial, a todos los amantes del baloncesto van a poder disfrutar de una gran pasadora, de una gran jugadora de equipo y de una jugadora que es capaz de asumir valores importantes durante los partidos y capaz de asumir responsabilidades a la altura de una gran estrella. Pues así es, Iris Junio, no os mováis de vuestros asientos porque vais a disfrutar de todo el potencial de Iris Junio, la jugadora de Gran Canaria. Pero Iris seguía con los pies en la tierra. Gracias a su mentalidad, su madre y el entorno del club, seguía trabajando día a día para mejorar y llegar a cotas aún más altas. No quería quedarse con lo conseguido, sino lograr todavía cosas aún más grandes. La niña que empezó a jugar a baloncesto por tener el ejemplo de su madre en casa, poco a poco iba quemando etapas y estaba llegando a sitios que ni siquiera en sus sueños se podía imaginar. Sí, la verdad es que llevo desde pequeña, prácticamente desde que empecé a caminar, jugando al baloncesto, pero igualmente ella me preguntó si quería hacer otro deporte y yo como la veía ella jugar baloncesto, pues quería probar y me gustó y al final sigo en baloncesto. Puede que siga trabajando, que esto es duro, tiene que seguir trabajando y con los pies en el suelo, como la digo yo siempre. No puede ir de yo soy la mejor, yo soy la líder, tiene que salir de ella, pero siempre con los pies en el suelo. Cuando Begoña me dice, ay, ya tiene nombre para la niña, digo, pues todavía no, ahí estamos, y justo estábamos volando, no sé de dónde regresábamos, y dice, pues mira, ¿por qué no la pone Arco? Porque había un arco iris, dice, ¿por qué no la pones Iris? Digo, pues me gusta el nombre, además cortito, y así cuando tal, pues se le puso Iris. Embulito llegó a lo alto de la montaña muy rápido y siendo todavía muy joven.
Y quemar etapas tan rápido tiene sus cosas buenas, pero también malas, ya que hay muchos estímulos que son difíciles de controlar a una edad todavía tan corta. Pero de primeras, esto no fue un problema para ella, ya que seguía entrenando, trabajando y con mentalidad de esforzarse para conseguir llegar al máximo nivel. En la temporada 2014-2015, Iris ya estaba empezando a tener un rol protagonista en el equipo de primera división, demostrando que a pesar de que todavía era prácticamente una niña, ya estaba a la altura de competir contra cualquiera. 10 puntos, 5 rebotes, 2,5 asistencias, 2,2 robos y 13,2 de valoración con tan solo 15 años en primera división. Una temporada que ya dejaba en claro todo lo que se había visto antes. Iris había llegado a lo más alto para quedarse ahí. La final de la Copa de Europa en el Centre Insular de los Deportes, Puri, que es la mamá de Iris, pues estaba embarazada de ella, estaba a puntito de nacer, y ella asistió a esa final, pero no en persona, pero sí que tuvo que oír el ruido. Antes de que ella naciera, ya nuestro club, pues bueno, ya habíamos sacado internacionales, olímpicas, una veintena de campeonatos de España. Y bueno, yo me acuerdo que cuando ella nació me ponía a contar los años y decía, pues no voy a llegar a sacar a Iris adelante y que pueda ser una gran jugadora. Pues no tuve razón, porque al final sí lo he conseguido. Y mientras poco a poco se iba abriendo su hueco entre profesionales, se convirtió en una de las mejores en categorías de formación, ganando MVP, ganando medallas y con una regularidad increíble. Quitando el torneo en el que debutó, Iris promedió más de 10 de eficiencia en todos los campeonatos con las inferiores, desde la sub-16 hasta la sub-20, en europeos y mundiales. Cada vez que había un torneo con las jóvenes promesas a nivel mundial, Iris era una de las más destacadas. 12 puntos, 3 rebotes y 3 asistencias para 14 de eficiencia de promedio en el Mundial Sub-17 de 2014. Y en el Europeo Sub-16 de ese mismo año firmó 14,6 puntos, 6,3 rebotes, 2,6 asistencias y 16,6 de eficiencia. Un verano que sirvió como antecedente para lo que iba a venir después, porque Iris también hizo grandes campeonatos con la Sub-18, la Sub-19 y la Sub-20. Y en las estadísticas que iba dejando verano tras verano, se notaba que era una jugadora cada vez más completa, porque como dije antes, siempre promediaba más de 10 de eficiencia. En algunos veranos llegó a hacerlo sin promediar 10 puntos por partido, demostrando que su impacto cada vez era más global en el juego. Aunque en esos años empezó a aparecer la presión, tanto la que le ponía todo el mundo al ser una jugadora con tanta proyección como la que se ponía ella misma. En una entrevista en junio de 2014, dijo que uno de sus objetivos para ese verano es ser la jugadora que todo el mundo espera. Una declaración que podría parecer algo sin más, pero con lo que veremos después cuando lleguemos a su etapa de la universidad tendrá más sentido. Hasta los 18 años siguió dando un buen nivel con Gran Canaria, y también con las inferiores de España, hasta que le llegó el momento de decidir hacer las maletas y cruzar el charco para irse a Estados Unidos. Pero antes de cambiar de capítulo, vamos a analizar un poco cómo debe ser esa situación. Porque Iris, a los 18 años, ya llevaba 4 temporadas como profesional. Lo que tuvo muchas cosas buenas y que le ayudaron a progresar bastante, pero que también le hicieron perderse cosas que son clave en categorías de formación. Además, hay que tener en cuenta que Iris era una de las grandes promesas del baloncesto español. El contexto que se estaba dando, con el perfil de jugadora que era, la proyección que tenía, estar siempre en el mismo club desde pequeña, y destacar bastante las inferiores hicieron que Iris de cierta manera estuviera en una especie de burbuja. Y como veremos a continuación, eso cambió totalmente cuando fue a la NCAA. Iris pasó de estar en el cielo tocando las nubes a vivir un auténtico infierno. Durante sus años en Estados Unidos quiso incluso alejarse del baloncesto. En la temporada 2018-2019, Iris jugó por primera vez fuera de España,
y fue con Arizona State, un equipo en el que demostró que tenía muchísimo talento pero no consiguió un papel protagonista. Pasaban los partidos, pasaban las semanas, pasaban los meses, incluso pasó un año, y Embulito no consiguió hacerse un hueco en el equipo y no llegó a ser titular en sus primeras 2 temporadas. Y es algo que fue muy difícil de llevar para ella misma. Se tenían las expectativas muy altas, pero claro, iba pasando el tiempo y no conseguía cumplir sus objetivos. Iris siguió luchando contra sus demonios, pero llegó un punto a mitad del año 2021 en el que no podía más. En ese momento, su mente era su peor enemiga. Y el baloncesto, que era el deporte que siempre le había ayudado y había estado con ella, se había convertido en un auténtico infierno. El 15 de agosto de 2021 fue cuando decidió decirle adiós al baloncesto y centrarse en recuperar su cuerpo y su mente. Porque además de todo lo que tenía en su cabeza y con lo que estaba lidiando, se sumó que las lesiones no la acompañaron. Se unieron todos los factores posibles para que la que apuntaba a ser una de las carreras más prodigiosas del mundo del baloncesto femenino español se quedara cortada a la mitad. Necesitaba tiempo para ella, para reencontrarse y para volver a recuperar el amor por el baloncesto. Del amor al odio solamente hay un paso, y en algún momento Iris sabía que podría volver. Sí, la verdad es que para empezar una lesión, sea la que sea, ya es duro físicamente y mentalmente, pues porque te pierdes partidos, te puedes perder partidos muy importantes, te puedes perder campeonatos, y la parte mental pues hay que estar bastante fuerte y bien preparada pues para afrontar la recuperación y todo el trabajo que tienes que poner para volver a estar al 100%. Entonces para mí pues pasar por una lesión que se ha repetido varias veces y han sido diferentes partes del cuerpo ha sido bastante duro mentalmente, y pues al final necesité tomarme un descanso para recuperar y estar al 100%. La salud mental que estaba teniendo en ese momento, las dificultades que estaba teniendo con la salud mental, me llevó tiempo asimilarlo, aceptarlo y compartirlo. Fue bastante duro el ponerlo en palabras y el compartirlo en las redes sociales. En un principio yo no quería decir nada, quería pues callármelo porque no sabía lo que iba a decir la gente, no tenía nada, me aseguraba que todo iba a salir bien. Entonces dije, mira, yo creo que no voy a decir nada, directamente voy a desaparecer un ratito, no sé cuánto tiempo iba a ser, y ya después vuelvo. Pero dije, si yo desaparezco y la gente no sabe qué es de mí o por qué lo hago, no sé, había algo en mí que me decía, mira, compártelo, no pierdes nada, y así pues la gente sabe tu historia. Y me llené de valor y al final lo conté, y bueno, fue bastante duro, pero sí que me sentí resguardada en las redes sociales. Mucha gente me escribió, me mandó muchos ánimos, muchos besitos, y la verdad es que me sentí muy querida, y eso pues me motivó a... Primero de todo me dio paz, porque sabía que, bueno, al la gente entender y ver mi historia me dio más paz mental e interna, y me dio pues más ánimos pues para ponerme lo mejor posible y volver a jugar a baloncesto. Pero Iris volvió. Como un ave fénix, renació de sus cenizas para regresar a hacer lo que más ama, jugar al baloncesto. Ganó la guerra que se estaba lidiando en su mente, y por suerte las lesiones la están respetando. Y como no podía ser de otra manera, su regreso fue seguramente uno de los más esperados que se haya visto en el baloncesto nacional. Todo el mundo que siga este deporte tenía ganas de ver a Iris de regreso y se alegra por verla disfrutar. Cuando sufres lo malo, se disfruta muchísimo más lo bueno, y es lo que se merece Iris después de lo que pasó estando en Estados Unidos. Y cuando digo que su regreso fue el más esperado, no lo digo por decir. Solo hay que ver el impacto que tuvo entre sus compañeras, los fans y los medios de comunicación. El regreso de Iris fue una de las mejores noticias en 2023.
La carrera de Iris Junio ha sido una montaña rusa de emociones. A sus 24 años es toda una veterana, teniendo en cuenta que con 14 debutó pulverizando la marca de un tal Ricky Rubio, pero las lesiones no le permitieron disfrutar como le hubiera gustado de su experiencia americana. He tenido mala suerte y todas las lesiones que he tenido pues me he tenido que operar. Entonces ya es una lesión de un mínimo de 6 meses. Para mí fue duro mentalmente porque me ponía yo misma presión en recuperarme lo antes posible para volver a jugar al baloncesto. Fue entonces cuando su cuerpo y su mente dijeron basta. Mi trabajo se complicó entre lesiones y salud mental y dije, mira, mejor lo dejo. Tenía muchos sueños cuando era muy pequeña de llegar muy lejos y dejar el baloncesto después de las lesiones pues no me iba a dejar con un buen sabor de boca. Entonces decidí pues seguir jugando y darle otra oportunidad. Pero Iris ha vuelto con más fuerza que nunca, vuelve a la que siempre ha sido su casa. La filosofía de trabajo que tienen desde que yo empecé a jugar a baloncesto aquí es la misma. En el horizonte, ¿por qué no? Un sueño. Sé que es mucho trabajo, no va cualquiera a la selección y sé lo que tengo que hacer pues para poder tener una oportunidad de volver con la selección española. Iris sabía que en su proceso de volver a disfrutar de este deporte, volver al lugar donde fue feliz era muy importante. Por eso su regreso al baloncesto español fue con el SPAR Gran Canaria. Y no solamente volvió a sonreír sobre una pista, sino que también hizo auténticas exhibiciones, como en la Supercopa contra Perfumerías Avenida o también en la fase regular de liga donde estuvo cerca de firmar un triple doble. No tardó en recordarle a todo el mundo quién era Iris Embulito y lo que es capaz de hacer. Se quitó las cadenas, tanto físicas como mentales, y volvió a ser la jugadora de siempre. La historia de Iris está marcada por resiliencia, sacrificio, luchas internas, redención, coraje y valentía. Una referente que se atrevió a hablar públicamente de la salud mental y marcando un antecedente muy bueno para que otras lo hagan después. Su carrera no continúa en Gran Canaria, sino en IDK Euskotren, pero lo único que queda claro después de conocer todo lo que ha pasado es que se merece ser feliz y seguir disfrutando. Y ojalá cumpla ese sueño del que lleva hablando desde 2013, llegar a la selección absoluta. Con el talento que ha tenido siempre, y si sigue trabajando, es cuestión de tiempo que eso acabe ocurriendo. Ha tenido momentos mejores y peores, pero la luz se acabó imponiendo ante la sombra.